reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está ya cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús le dijo: sígame y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca y remendando su red. Los llamó y ellos, dejándolo en la barca a su padre y a los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado de Pedro y Andrés y después de Santiago y Juan responde a la misma metodología de Jesús de llamarnos a cada uno desde nuestra condición de vida cotidiana, de este tiempo ordinario que hoy empieza y que para nosotros es fundamental para el crecimiento en la fe, en la esperanza, en la caridad. Estamos entonces convocados a descubrir y a escuchar ese llamado del Señor. No es solo el llamado para dejarlo todo y seguirle para ser sacerdote consagrado, sino también para el matrimonio, para la vida de soltero, como joven, como adulto, como anciano, como niño. El dejarlo todo significa no dejarse enredar, como diríamos con la misma palabra, por las redes del mundo, sino descubrir que el Señor nos pide estar trabajando para Él, para el reino, ser pescadores de hombre. El ser pescadores de hombre es algo que el Señor utiliza partiendo justamente de la realidad misma de los 4 discípulos que se transforman después prácticamente en los pilares de la iglesia naciente: Pedro, Juan, Andrés y Santiago. Nosotros consideramos entonces que este momento del Evangelio es lo mejor que nosotros podamos escuchar, porque es el llamado. Es el llamado y la respuesta. Fíjense que Jesús hace el llamado viéndolo mientras están trabajando. Es decir, que el Señor escruta nuestro interior. El Señor escruta nuestra cotidianidad en el trabajo, en el estudio, en la vida familiar, en la vida conyugal, en la vida comunitaria, en nuestra capacidad de ser social y persona al mismo tiempo. Él escruta, buscando en nosotros el mismo don que Él ha depositado en nosotros para ver cómo nosotros lo hemos realizado y cómo lo vamos realizando. ¿Cuál don? El don del llamado desde el momento del sacramento del bautismo. Y para aquellos que no son bautizados, el don para poder descubrir la verdad que conduce a Cristo. Por esa verdad que conduce a Cristo, igual como el redescubrir el don del sacramento bautismal, parte de lo que es nuestra vida cotidiana, de nuestra realización de nosotros mismos. Es decir, es un proceso de la conciencia que toca la mente y el corazón, y así cuerpo, alma y espíritu se van reencontrando a sí mismos. Cuando el cuerpo reencuentra el alma y cuando el cuerpo y el alma reencuentran el espíritu, podemos decir que ha acontecido la escucha de la voz del Señor dentro de nosotros, que nos llama a dejarlo todo para seguirle a Él. Esa unificación del ser interior es fundamental, porque si nosotros no nos unimos a lo que el mismo Señor nos ha regalado, nuestro ser criatura, nuestro ser persona, nuestro ser hijo de Dios, nuestro ser hermano de los demás, nosotros no podemos aprender y a descubrir cuál es el valor y el significado de nuestro llamado. Es interesante también
ese adverbio que utiliza el evangelista San Marco hoy, inmediatamente, es decir, no lo pensaron dos veces. ¿Y cómo puede ser que fue tan inmediata la respuesta de los pescadores que lo dejan todo para seguir al Señor? Pues ya ellos habían sentido el valor de un llamado por dentro y todavía estaban en esa actitud de la respuesta. Y la respuesta solo se da cuando el llamado se concretiza en lo que es la escucha de la voz interior que nos convoca a ser nosotros mismos, pero en Cristo, con Cristo y por Cristo. Sí, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos llama a vivir conscientemente quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y a descubrir el sentido de nuestra vida más allá de la vida y de la muerte, en la vida eterna, para la construcción del reino. Por eso Jesús, después de que arrestaron a Juan, se fue por Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. En la medida que nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, estamos realizando el reino de Dios, aun cuando parezca que el mundo quiere obedecer a otro tipo de reglamento y de orden universal y mundial. Nosotros somos constructores del reino de justicia y de paz, de ese amor hacia Dios y al prójimo como a nosotros mismos, fundado en Cristo y en el Evangelio, el testimonio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces arremengámonos las túnicas y empecemos a trabajar por el reino, dejándolo todo para seguir al Señor inmediatamente como hicieron ellos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser solícito a la respuesta que Él está esperando de nosotros. Amén.